Buenas noches, doctor Eleazar. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Doc? Ay, ¿Cómo estamos? el ¿Qué doctor tal, doctor Carlos? consentido. Por ahí está el doctor Héctor, la doctora Alicia, Ya entró la doctora Paula también. Sí, ya están todos los la médicos, doctora perfecto. Paula. Claro que sí, aquí. Muy bien, pues Ya se está grabando, ya nada más termina la cortinilla y nos presentamos, chicos. Estás, Yane y Roma, abran sus cámaras y micrófonos. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, Chicas, buenas noches. Buenas noches a Yane, todos. Noches a Roma. todos. Hola, bienvenidos a todos. Buenas noches. Bueno, Roma, si te quieres presentar, por favor. Sí, claro que sí. Pues buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida. Vamos a ver contenido muy, muy relevante. Tenemos muchísimas cosas de terapias alternativas y verán que tenemos docentes de primer nivel. La verdad es que cada uno es especialista en su rama, entonces totalmente invitados y pues que conozcan un poquito de nosotros. Bienvenidos. Yane, Hola, buenas noches a todos. Yo soy Yaneisi Laguna. Muchos me conocen, otros igual que Roma soy nueva para ustedes. Aquí estamos para apoyarles y pues más que nada conocer entre todos, como decía el doctor Enrique, un poco más de las terapias complementarias de la mano de muchos que tampoco son médicos, pero también es válido que pues que tengan todo ese conocimiento. Y al final nos gustaría también invitarles, vamos a tener muchos cursos ahora muy pegaditos. De hecho, entre los médicos ponentes que tenemos va a estar el doctor Eleazar, que va a dar próximamente el día 12 un curso de terapia neural. Entonces, toda la información que vieron en la cortinilla, todos los cursos que tenemos, interesados, quieren más preguntas, información, estamos a la orden. Gracias. muy bien, muy bien. Y pues, por supuesto, yo soy Ana Elena Becerra, soy directora en el área de operaciones. Soy tu primer contacto. Muchas gracias por acompañarnos. Sean todos bienvenidos. Y les presento al doctor Enrique Caballero, que pues es el que hace posible todo esto junto con nosotros. Gracias, doctor Enrique. Bienvenido. Tu Creo que se salió. el micrófono, doctor Enrique. Eh, perfecto, listo. ¿Qué hubo? ¿Qué fue? Muy bien, muchas gracias. Les comentaba que, bueno, al contrario, pues hay oportunidad de podernos ver de nuevo. Es, pues realmente para nosotros como grupo SEGMEX somos muy entusiastas, estamos todo el tiempo buscando, innovando, queriendo tener más alternativas, más el nombre de nuestro grupo es Centro de Estudios Complementarios México y ahí incluye obviamente las terapias alternativas complementarias. Anteriormente se conocían como alternativas, actualmente ya está cambiando ese término
y son terapias complementarias e integrativas. ¿Por qué? Porque las vamos a estar integrando, lo van a ver durante el proceso de esta charla, cómo integramos todas esas terapias a nuestros tratamientos tradicionales como médicos alopáticos. Entonces, pues bueno, no me resta más que dar muchísimo las gracias por acompañarnos. Tenemos hoy público que no son médicos, eso nos entusiasma mucho porque la idea de este conversatorio es precisamente eso, que las personas que no son médicos, que son tutores y como comentábamos pueden ser cuidadores, entrenadores, terapeutas, que tienen contacto o están como responsables de algún animalito, alguna mascota, pues que conozcan estas terapias. Actualmente se está buscando mucho las terapias complementarias en el humano para ayudar a mitigar dolores, inflamación, etcétera. Y esto también lo aplicamos en los animales. Y bueno, sin más preámbulo, me voy a permitir presentar a los doctores, ¿sí? Al grupo de médicos que está con nosotros. Quiero comentar, originalmente teníamos programado a 6 médicos por cuestiones tanto personales como de trabajo. 2 médicos, la doctora Mayra y el doctor Roberto, probablemente se puedan integrar más tarde si hay oportunidad de que sus actividades se lo permitan. La doctora Mayra, su hija sufrió un accidente, entonces está en el hospital. Estaba muy, muy preocupada porque quería participar con nosotros. Me dice que desde el hospital o si hay oportunidad de conectarse, lo va a hacer. Y el doctor Roberto, pues con una urgencia, una emergencia de un paciente, entonces, pues las actividades, pues reclaman y pues tenemos que atenderlas. Pero bueno, pues está con nosotros los médicos. Presentamos por primera a la doctora Paula. Si quiere abrir su micrófono y su pantalla, doctora. Muchas gracias. La doctora Paula Ramírez es Paula Andrea Ramírez Gutiérrez. Entre todas las terapias porque esto también quiero adelantar. Los médicos los vamos a presentar en la especialidad en la que se están desarrollando más o la que tienen la actividad primaria, pero todos actúan y trabajan con otras terapias. Prácticamente todos manejan la acupuntura, terapia neural, etcétera. Entonces, pues bueno, eso nos da muchísimo gusto. Y pues en primer lugar, la doctora Paula es de Venezuela. Ella nos está acompañando desde allá. De Perdón, Colombia. Colombia, discúlpeme, De doctora. Colombia, ¿qué pues, Perdón, amigo? se me fue un poquito para el otro lado. Sí, sí, Era nada doctora más de Colombia. te desvió el avión un poco. Y ella, así es, y ella, su especialidad es aromaterapia. Entonces, pues, doctora, si nos Está hace usando favor el de suyo. platicarnos un poquito, de presentarse. Bueno, mucho gusto. Como ya dijeron, mi nombre es Paula, soy de Colombia, soy médica veterinaria de la Universidad de La Salle. Me certifiqué en Francia en aromaterapia animal para perros caninos, felinos y equinos. Me especialicé en Francia, me certifiqué en aromaterapia veterinaria y actualmente estoy tomando un diplomado en aromaterapia clínica y científica en Chile. Tenemos una empresa familiar de biotecnología, entonces tenemos unos productos, yo soy la encargada de toda la línea del área animal y hace 3 años creé Betaromatic, donde realizamos aromaterapia clínica veterinaria, que es el uso de aceites esenciales para manejar problemas de salud y comportamiento en animales. Nosotros, al tener una empresa de biotecnología, creamos una línea de aromaterapia lista para su uso en microencapsulado. Entonces tenemos es microencapsulado de aceites esenciales para manejar problemas de salud y emocionales en mascotas. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Segundo lugar, vamos a presentar a la doctora Alicia Elena Arrona Rivera. Su especialidad directamente es terapia floral y pues bueno, también doctora que ya tiene tiempo con nosotros participando. Doctora, si nos hace favor de presentarse. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias a todos. De bonito de encontrarnos aquí. Bueno, yo soy la doctora Alicia Rona, soy de México. Soy médica veterinaria zootecnista, egresada de la UAM Xochimilco. Tengo 2 posgrados, uno en conservación de fauna silvestre y el otro en homeopatía veterinaria por parte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
y soy terapeuta floral por parte de la Escuela de Terapeutas de Eduardo Greco. Y bueno, pues ya llevo bastante trabajando con este tipo de medicina en nuestros compañeros de vida. Mucho gusto a todos y gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctora. Siguiente participante será el doctor Héctor Gallardo. Es Héctor Adrián Gallardo Rueda. Él, su especialidad es apiterapia. Adelante, doctor, por favor. Hola, buenas noches. Pues mucho gusto ver a los conocidos y a los no conocidos también. Muchas gracias por estar en su aquí ahora con nosotros. Y pues sí, yo algunas terapias en las que trabajo es homeopatía, medicina canábica, herbolaria un poco y sobre todo especializado en la parte de apiterapia y meliponiterapia, que es el uso de elementos de las abejas, ¿no? Para el tratamiento de padecimientos. Gracias. Gracias, doctor. Y pues bueno, el doctor Eleazar, ¿sí? Él es José Eleazar Hernández Bravo, de terapia neural, acupuntura, etcétera. Adelante, doctor, por favor, si quieres abrir tu cámara. Perfecto, doc, gracias. Hola, buenas noches. La verdad, pues muchísimo gusto en estar nuevamente con ustedes, agradeciendo la oportunidad que nos dan de platicar esto que es tan importante y tan apasionante como es la terapia complementaria. Yo soy médico veterinario, egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con la especialidad en pequeñas especies por parte de la UNAM. He estado pues ya durante muchísimos años haciendo muchísima investigación y diplomados de estudios sobre terapia neural y acupuntura. Y yo hice una certificación en la Universidad de Barcelona, y tengo pues, aproximadamente ya más o menos 20 años practicando terapia neural, tanto la empezamos a practicar, a aprender en humanos, pero la traspolación que hicimos a perros y es a lo que yo me dedico a hacerlo en pequeñas especies. Muchísimas gracias, doc. Pues bueno, la mecánica de esta charla va a ser la siguiente. Vamos a tener una serie de preguntas en las cuales vamos a irle dando la palabra a cada uno de los médicos para que nos vayan contestando. Y pues dentro de estas preguntas está la clásica, ¿no? La que siempre nos dicen, ¿y por qué estudiaste veterinaria? En este caso, pues bueno, tenemos muchos ideas motivos por los cuales estudiamos la carrera de medicina veterinaria. Sin embargo, pues bueno, dentro de la medicina veterinaria hay muchas áreas, muchas especialidades, pero en las universidades normalmente no hasta la fecha todavía no hay terapias en algunas universidades que estén dando esta capacitación de terapias complementarias. Y pues bueno, vamos a hacer la pregunta clásica, ¿no? En este caso, vamos a pedirle a la doctora Paula, si está de acuerdo, que nos diga por qué le interesó o por qué se involucró con las terapias complementarias. Yo creo que todo empezó cuando estaba en la universidad, que siempre veía los manejos terapéuticos y siempre había efectos secundarios. Siempre que hacíamos un tratamiento, tocaba hacer luego un tratamiento a un efecto de un medicamento que no era el deseado. Tampoco me gustaba mucho la idea de tener que hacer tratamientos orales tan largos, si yo podía hacer un manejo local. Entonces empecé como a buscar otras alternativas. Después de muchos años de ejercer, nació mi hijo nació con solo medio corazón y empezó con problemas de ansiedad y problemas de sueño. Entonces yo necesitaba soluciones naturales porque no podía perjudicar su corazón con una medicina pues muy agresiva. Entonces empecé a buscar soluciones naturales, llegué a los aceites esenciales, le ayudaron muchísimo con problemas de sueño, con problemas de comportamiento y empecé a utilizarlos en la consulta. Empecé a hacer consulta a domicilio, empecé a utilizar aceites, los aromas para manejar gatos, me fue muy bien. Creamos una línea de aromaterapia y me di cuenta que podíamos hacer un manejo seguro, sin efectos secundarios y muy efectivo, solo con soluciones naturales. Entonces empecé a certificarme, empecé a estudiar bien en qué consistían los aceites esenciales, cuáles eran sus efectos. Ya pues tengo todos los certificados y es la terapia en la que me especialicé, el uso de los aceites esenciales para manejar problemas de salud y de bienestar.
para generar bienestar animal más que todo. El micrófono está cerrado. Perdón. Como vamos a ver, muchas ocasiones nos involucramos en esas terapias por cuestiones necesariamente personales, ¿no? O de algún familiar y demás. Doctor Héctor, ¿qué nos puedes platicar respecto a esta pregunta, a este cuestionamiento? Bueno, pues yo tuve contacto más con las terapias complementarias posterior a la carrera, porque en la carrera lamentablemente digo, ahora creo que ya hay más apertura, por ejemplo, a ver estos temas o ya hay clases en específica, optativas y cosas así. Pero cuando todavía yo cursé, que fue hace como unos 10 años todavía, no había ofertas, ¿no? O sea, no había ofertas de terapias dentro de la carrera complementarias y entonces, pues, realmente uno sale con la mente alopática, ¿no? Y muy de medicina convencional. Y ya ese descubrimiento con las terapias, pues fue a raíz pues de sí, ¿no? De no contribuir, ¿no? Con muchas veces los esquemas de medicina convencional y el concepto de salud que se maneja en los mismos, ¿no? Y así, pues después me involucré con las abejas de manera ya profesional y más centrada y eso me llevó a conectar dos pasiones, que uno son las abejas y otro son la medicina aplicada, ¿no? A veterinaria. Y pues ya pude conectar de esa manera, ¿no? Aplicar la apiterapia y la meliponiterapia en animales, de todo tipo, ¿no? Porque la verdad es que el hecho de la apiterapia se puede aplicar en muchas especies. Hace poco tuve una colaboración para un rinoceronte, ¿no? Entonces es así como muy magnífico el hecho de que, pues, como esta y otras terapias se empieza a abrir a su uso y a ver los beneficios y entonces ya se va a ir conectando, ¿no? Y lo que nos falta pues es darle argumento y fuerza más para poder que debata, ¿no? Con el pensamiento de medicina convencional. Gracias. Claro. Ese creo que es uno de los puntos muy importantes que nos enfrentamos a la incredulidad tanto de los colegas como de muchas veces de los tutores, ¿no? Entonces, es una labor ardua que tenemos que realizar todos los que nos dedicamos a las terapias complementarias. Doctora Alicia, por favor, ¿qué nos puede platicar? Bueno, primero, el estudiar medicina veterinaria, la verdad es que es una pregunta que la puedo contestar como diciendo que simplemente lo supe, o sea, no hay como que escarbarle más. Y el tema de dedicarme a lo que me dedico, que es esta parte de la medicina cuántica, por así decirlo, que es la terapia floral, que es mi caso que voy a hablar de ella ahorita, pues la verdad es que la culpa, y siempre lo digo en todos los cursos, lo he dicho, es de mi madre. Mi mamá, pues era una mujer muy sabia. Ella fue enfermera por parte de la UNAM e hizo un posgrado en salud pública, pero ella siempre tenía como esta curiosidad de saber más allá, y ella fue la que trajo la terapia floral a la casa en los 90s. Yo en esa época era muy pequeña en la secundaria y me acuerdo que pues estás en la mera rebeldía y mi mamá, tómate esto, y yo no quiero esas gotas, no sé qué. Y pues me empezaba yo a sentir bien, ¿no? O sea, no, nomás era por llevar a la contraria porque uno estaba chavillo, ¿no? Estabas adolescente. Y pues bueno, pasó, ella guardó las flores, me acuerdo cuando ella entra a la maestría, porque pues en los posgrados uno sabe que te tienes que dedicar solo al posgrado y no hay nada más. Y un día husmeando en el closet, veo las flores y digo, ¿y esto? A ver. Y mi mamá fue mi primera maestra, ¿no? Ella fue la que me dio todos los libros que la verdad son, ¿cómo le podemos llamar? Tesoros. Por aquí, por ejemplo, tengo este que es un poco difícil de conseguir, por ejemplo. Esta es una Biblia de flores de Bach con California. Y pues yo lo empecé a ver porque mi madre atendía a la gente todos los sábados porque ella trabajaba entre semana y venía mucha gente a verla todos los sábados. Entonces cuando ella me enseña todo esto me dice, pues lo puedes llevar a tus animalitos. Ella trató a mi primera perrita que llegó muy, muy agresiva cuando estaba chiquita y se calmó, se sanó, y pues a partir de ahí yo me puse a buscar y fue cuando llegué a la Escuela de Terapeutas de Eduardo Greco, que Eduardo Greco es uno de los más grandes estudiadores y conocedores de la terapia floral en todo el mundo.
Y pues llegué con él. De hecho, él me regaló el primer diplomado porque quería una veterinaria en la escuela. Y pues a partir de ahí para adelante, ya llevo un ratote siendo terapeuta floral, trabajando con los animales desde las emociones y cómo las gestiona, ¿no? Básicamente, pues eso. Muy bien, gracias, doctora. Y sí, es apasionante. Cada que vamos aprendiendo más, pues nos llama más la atención, buscamos otras complementarias y demás. Doctor Eleazar, buenas noches, muchísimas Hola, gracias. buenas noches. Y pues bueno, ¿qué nos puedes platicar? Bueno, pues yo desde pequeño me gustaba investigar, más que en la medicina, me gustaba investigar en los animales, siempre era muy curioso cómo es que vivían y su reproducción, y siempre andaba buscando ahí animalitos, ¿no? Hasta que ya tuve la oportunidad de irme a estudiar veterinaria. ¿Cómo me involucro yo en la terapia complementaria? Cuando yo, por ejemplo, en la escuela, tuve la oportunidad de ir a la UNAM, a una práctica. Conocí a unos doctores que hicieron una cesárea en una vaca con acupuntura. Para mí eso fue algo sorprendente, que la vaca incluso estaba comiendo y los doctores estaban realizando la cesárea, ¿no? O sea, como que unas agujitas hacían ese milagro. Para mí me llamó muchísimo la atención, terminé la carrera siempre con la espinita de la acupuntura. Y ya terminando la carrera decido estudiar acupuntura. Tuve la fortuna de conocer, yo creo que a una de las más prestigiosas doctoras y mayor conocimiento tiene, que es la doctora Susan Rodecott. Entonces, cuando estuve estudiando con ella, pues bueno, vimos cosas, no nada más la pura acupuntura, nos enseñó otras cositas. Dentro de ello nos dio unas pláticas sobre terapia neural, que fue algo así como mencionarnos, fue una platiquita muy simple, ¿no? Resulta que yo estuve practicando acupuntura durante mucho tiempo, aproximadamente unos 4 o 5 años, hasta que en una situación personal me sufrí algo que se llama síndrome de Meniere. Empecé a tener mareos, la cuestión se empezó a agravar al grado de que yo tenía que sujetarme de algo para no caerme, o salía a la calle y tenía que ir con alguien que me iba sujetando, ¿no? Entonces, cada vez fue más complicado, me revisaron varios médicos, ninguno me dio, los tratamientos que me daban eran como que muy cortos en cuanto a efectividad, y hasta que uno de los doctores de aquí, especializado en síndrome de Meniere, me dice que pues después de muchísimos estudios y resonancia magnética, estudios químicos y todo, me dice, ¿sabes qué? No sé lo que tienes. Eso para mí fue así como que, wow, que fue pues una noticia muy impactante, ¿no? Entonces cuando me dice que no sabe lo que tiene y que tenemos que irnos a Estados Unidos a un centro donde van a hacer otros estudios más complicados, pues yo decido tomar la situación. Digo, ¿sabes qué? Pues yo me voy a poner acupuntura. Yo he estudiado acupuntura en perros. Dije, pues yo me la voy a poner yo mismo. Entonces empiezo a ponerme acupuntura y me funciona. El problema para mí era que tenía que mantener las agujas todo el tiempo para no marearme. Ya me las quitaba, por ejemplo, en la noche cuando me iba a ir a dormir, pero era una complicación, por ejemplo, para hacer cirugía. Tenía que quitarme las agujas de la cabeza o de la mano, porque bueno, uno se viste para el proceso quirúrgico. Y tenía más o menos como un tiempo de entre 1 hora y media, 2 horas, de que me retiraba las agujas para empezar nuevamente a marearme. Gracias a eso nos hicimos hábiles en cirugía, ¿no? Porque tenemos que hacerlo un poquito más rápido. Pero ante mi desesperación, yo comento con la doctora Susan sobre lo que me estaba ocurriendo, preguntándole si había algunos otros puntos de acupuntura que me beneficiaran, y me dice, no, estás haciendo lo correcto. Y ella me sugiere, ¿por qué no me aplico terapia neural? Y yo le digo, bueno, pues es que lo que nos dieron fue algo muy simple y no tengo el conocimiento. Entonces ella me explica, dice, bueno, en esta plática yo les mencionaba sobre lo que es los campos de interferencia, y me dice que busque cuál sería mi campo de interferencia. La verdad, yo todavía muy incrédulo, porque pues no nos forman en la universidad con estas ideas. Resulta que a mí me habían operado 6 años antes del apéndice. Me dice la doctora, ese puede ser tu campo de interferencia.
Y yo en mi forma muy cuadrada de pensar, digo, ¿qué tiene que ver el apéndice con que me esté mareando? Segundo, esto fue hace pues, años, o sea, no tiene ninguna relación con lo actual. Y la otra situación más importante es que pues, yo no sabía nada de lo que era la conexión neurológica, ¿no? Entonces, pero en mi desesperación dije, pues no hay otra más que ir aquí. Resulta que cuando yo me inyecto la terapia neural, yo mismo en la cicatriz del apéndice, experimenté algo increíble. Fue algo que se llama efecto en segundo. En un instante se me desapareció el mareo. Un mareo que yo ya llevaba más o menos como entre 6 y 7 meses con eso, ¿no? Y que ningún medicamento me había funcionado. Cuando yo veo esta situación y que fue una sola aplicación la que me hice y hasta la fecha no he vuelto a tener ese síndrome de Meniere ni ese mareo. Entonces, ante mi asombro, yo hablo con la doctora, le digo, doctora, me pasó esto y lo que quiero es saber dónde aprendo esto. Y de ahí fue mi inicio, peregrinar de ya de todos los años, seguir a cursos, seguir investigando y pertenecer a la Asociación de Terapeutas Neurales de Europa. Entonces, esos fueron mis inicios para la terapia neural, una cuestión muy personal. Perdón, es que tengo acá unos perritos que hacen mucho escándalo, entonces no sé si se escucha, pero bueno, sí, efectivamente, pues bueno, experimentando en uno propio, ¿no? ¿Qué sucede cuando nos llegan los agentes de ventas, ¿no? Con medicamentos nuevos. Y pues mira, esto es una maravilla, bla, 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 bla. Y para empezar a manejarlo, siempre experimentamos en nuestras mascotas, ¿no? Primero probamos para ver si no hay algún efecto secundario, algún problema para poderlo manejar. Y posterior a esto, bueno, ya vimos que afortunadamente no pasa nada, efectivamente hay resultados y empezamos a hacer ya los tratamientos, ¿no? Entonces, en esta situación siempre, pues bueno, vamos experimentando ya sea en uno propio, en uno mismo o con nuestras mascotas, ¿no? Muy bien, pues bueno, la siguiente pregunta es relacionada también a que nos hacen mucho hincapié en que las terapias complementarias o las terapias integrativas, pues, ¿qué sustento científico, qué sustento en base a la ciencia podemos catalogarla como que realmente funcionan y que realmente es un método o un medio por el cual vamos a poder sanar a nuestros pacientes, ¿verdad? Y pues bueno, algo que nos enseñan siempre en la universidad, en la escuela, es de que tenemos que curar la enfermedad, ¿verdad? Y nos olvidamos siempre del cuerpo, de la mente, del espíritu, de los sentimientos, nos olvidamos de esto y nos vamos siempre enfocando nuestra terapéutica a quitar la enfermedad, ¿no? Y entonces atacamos a la enfermedad con antibióticos, con herramientas que tenemos a la mano para poder atacarlo. Y uno de los principios que siempre manejamos en lo que son las terapias complementarias es de que hay una relación muy, muy íntima entre enfermedad y lo que serían las emociones. Y en base a esto, pues viene la siguiente pregunta. Y me gustaría empezar con la doctora Alicia. Ella, pues bueno, como todos, se involucra mucho, entra mucho a la cuestión científica. Eso es lo que nosotros buscamos siempre con todos nuestros ponentes. Y aprovecho que hay personas que no son médicos para que puedan ver que realmente no es charlatanería y que esto tiene bases científicas. Y especialmente, bueno, lo que es la esencias florales está basada y todas las demás en las 5 leyes biológicas, ¿verdad, doctora? Y entonces, pues bueno, ¿qué nos podría platicar para que podamos decir que tiene esas bases científicas lo que es las esencias florales? Yo sabía que me iba a decir a mí, le leí la mente. Bueno, de entrada, pues el creador de las flores era médico. De entrada, el doctor Edward Bach era un médico galés y él fue alópata, se desilusiona de todos los métodos materialistas porque él decía que la enfermedad propiamente dicha no es material en su origen. Hay algo más profundo que no estamos viendo, ¿no?
Entonces, de entrada, primero que nada, él empieza a experimentar en él mismo, ¿no? Entonces, el hecho de experimentar en él mismo las esencias florales, pues ya lleva un conocimiento en donde, si ustedes vieron, por ejemplo, la película de En el nombre de la rosa, que es cuando Sean Connery hace todo el método científico justamente para llegar a la resolución de por qué se muere la gente de estar tocando esos libros antiguos, el doctor Bach hace todos los pasos del método científico, ¿no? Sabe todo el marco teórico de la flor, lo experimenta en él mismo, anota resultados y tiene las conclusiones, básicamente. Entonces, eso después, más adelante, digamos que es comprobado con las 5 leyes biológicas de la biodescodificación. Digamos que ya más adelante, el doctor Dirk Hammer, que fue un oncólogo alemán, en una fiesta, matan a su hijo de 16 años, una bala perdida, y él empieza a desarrollar cáncer de testículo y su esposa cáncer de seno. Y entonces dice, bueno, ¿qué pasa si yo estudié oncología y por qué esto? Shalala. Entonces, para no hacerles el cuento largo, él empieza a hacer tomografías en personas que acaban de tener algún trauma que no ha sido resuelto, que para eso son las esencias florales, para resolverlos desde ahí. Y entonces se da cuenta que hay unas inflamaciones, depende del área del cerebro y dice, aquí ya estoy viendo que hay una inflamación, ya hay una afectación, pero ¿por qué justamente se va a tal órgano o a tal sistema? Bueno, pues si te vas a la embriología, desde las 4 capas embrionarias en donde nos vamos formando, él dice, esta primera capa tiene que ver con los sistemas de la supervivencia. Por ejemplo, sistema respiratorio, no podemos estar sin respirar, por lo menos nosotros no, ni otros mamíferos y así. Entonces, ahí es en donde se demuestra como esta parte, aunado a que Bach, después de ser alópata, fue homeópata y en la homeopatía él desarrolla los famosos nosodes, que utiliza el resultado de la enfermedad para volverlo medicamento homeopático y trabajar. Y ya después desarrolla las esencias florales, que por cierto están avaladas por la Organización Mundial de la Salud. Y además, uno de los países, bueno, varios países que están muy fuertes en la investigación de la terapia floral es Cuba, es España, también tenemos a Chile y hay muchísimas publicaciones que nos hablan del efecto que tienen las esencias florales en los pacientes, ¿no? Ahora, nada más como para terminar, algo importante es que hay que entender que como en este lado, por lo menos de la medicina, de la terapia floral, que es medicina cuántica, porque estamos hablando de física cuántica, estamos hablando que se trabaja más con física, con energía física que con una materia como tal. Los trabajos de investigación no se pueden trabajar igual que en la alopatía, porque en la alopatía sí tienes materia, ¿no? Y hay como una estandarización de cómo trabajar la materia. En este caso, es como bien decía el doctor Caballero, tenemos que entender al paciente en su totalidad, no nada más por qué te viene a ver, sino todo él que es, qué representa y qué hay en su entorno. Por eso muchos estudios son diferentes y por eso hay mucha gente que cree que no sirven, pero sí sirven. Entonces, básicamente eso sería. Así es, doctora. Y pues bueno, obviamente siempre estamos con ese cuestionamiento, ¿verdad? Entonces, pues bueno, doctor Eleazar, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo podemos darle la base científica a la terapia neural? Ya nos comentaste algo, ¿verdad? Y la doctora, bueno, nos está hablando precisamente de esas capas endodérmicas que son precisamente para la formación del cuerpo, pero en este caso, en terapia neural específicamente, Doc, ¿qué nos podrías platicar? Bueno, la terapia neural, como si nos vamos a un método científico, es muy difícil de explicar, porque la terapia neural trabaja en específico por individuo. Podemos tener varios pacientes con el mismo problema, pero la cuestión es, como mencionaba la doctora, tienes que ver al paciente en su integridad total. A lo que le ha pasado a una persona no le ha pasado a los demás, entonces tienes que atender esas causas de cuáles fueron. Ahora, científicamente, no hay una forma de especificar a la terapia neural, porque esto lo que nos está haciendo es
activar el sistema nervioso de cada individuo. Y como cada individuo tiene situaciones muy particulares, es difícil como decir que la terapia neural es una ciencia lineal. Es como, no sé, un medicamento que se lo vas a dar a 10 personas, en 10 personas vas a ver el mismo resultado. En terapia neural puedes ir evaluando los progresos y tienes que seguir cuestionando qué es lo que le ha pasado durante la vida de esta persona. Ahora, como método científico, lo que sí se puede hacer es el efecto que genera, por ejemplo, en el caso que nosotros trabajamos con la procaína, los efectos que tiene la procaína a nivel celular, donde lo que va a hacer es una reintegración de las cargas eléctricas en la pared celular, lo cual nos va a permitir la entrada del potasio que se perdió, así como la expulsión del sodio. Esto simple y sencillamente es la bomba de sodio-potasio y es la base científica de cómo es que la procaína va a estimular a esa célula a volver a entrar en su entorno y que por medio de la red de colágeno que tenemos en todo el organismo, se puede volver a restaurar esa integración neurológica para generar los propios procesos de autocuración. Entonces, la terapia neural, en la actualidad hay muchísimos estudios científicos donde se demuestran las reacciones que genera la estimulación de procaína, así como también que pueden ser repetitivos, aunque cada individuo va a presentar respuestas diferentes. Así es, ya, Doc. Sin embargo, pues bueno, yo me atrevería a lo mejor eh, a comentar que, bueno, la base es precisamente el que actúa sobre el sistema, del sistema nervioso vegetativo, ¿verdad? Entonces, Sí, claro, exactamente. obviamente lo que tú comentas es muy importante porque siempre que manejamos bases científicas, nos vamos a un método científico el cual tiene que ser repetible y dar los mismos resultados. Por eso, estas terapias a lo mejor en algún momento no puede llevar esa categorización. Sin embargo, definitivamente es una terapia, un tratamiento que nos va a dar un resultado dependiendo también cada individuo, como bien lo comentabas, ¿verdad, Doc? Sí, así es. Incluso una situación importante. Hay a veces que, por ejemplo, un paciente humano o animal tienen un muy buen diagnóstico, tienen una muy buena aproximación a la enfermedad que está teniendo, incluso tienen un tratamiento muy adecuado, muy específico, pero el paciente no responde en salud. Esto quiere decir que las cuestiones extras que está teniendo el paciente, como son su entorno, su forma de pensamiento, y lo que le ha pasado durante toda su vida es aquí donde, por ejemplo, la medicina alternativa o en particular la terapia neural tiene el mejor efecto cuando la medicina alópata no ha dado un resultado, porque a veces no se toma en cuenta las emociones de esta persona, su estilo de vida, su alimentación y algo importantísimo, qué le ha pasado desde que nació hasta la fecha que está presentando la enfermedad. Así es, Doc, claro, claro que sí. Muy bien, médico, pues muchas gracias. Pasamos con la doctora Paula. En cuanto a las bases científicas, yo siempre he sido muy científica, por eso busqué especializarme y estudiar en los sitios donde estuvieran las bases más sólidas en cuanto al uso de los aceites esenciales. Entonces, cuando uno ve la historia de los aceites esenciales, lo primero que se encuentra es que cuando empieza toda la resistencia antibiótica en Francia, en la Segunda Guerra Mundial, se cuenta en la historia que se acabaron los antibióticos y empezaron a utilizar los aceites esenciales para hacer el manejo de las heridas, porque ya no había que más usar. Entonces se dieron cuenta, pues, hemos utilizado esto toda la vida, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué lo dejamos de utilizar? Fue porque aparecieron los antibióticos. Entonces en los años 70 apareció un farmacéutico que se llama Valnet y empezó a hacer una cosa llamada aromatograma, que es hacer un antibiograma, o sea, el laboratorio poner un cultivo y diferentes aceites esenciales para ver la actividad antiinfecciosa de los aceites esenciales y se demostró que son antiinfecciosos de amplio espectro. Después empezaron todo el estudio en los años 70 con los estudios que había hecho el padre de la aromaterapia, donde se descubrió que todos los aceites esenciales tienen compuestos químicos específicos que actúan en rutas metabólicas específicas y receptores específicos de las células.
Entonces se sabe muy bien y hay muchos estudios publicados ya del efecto de los aceites esenciales en el sistema nervioso central, las vías que activan, las sustancias que liberan, que ayudan a liberar, las sustancias que ayudan a inhibir. Se sabe muy bien cuál es el efecto antiinfeccioso que hacen en la membrana y en las células infecciosas para destruirlas. Se sabe muy bien que trabajan de forma directa o indirecta en el sistema endocannabinoide. Entonces, a nivel científico, hay muchísimos estudios, muchísimas publicaciones donde se demuestra el efecto. También están todos los estudios realizados por Tisserand, que es un farmacéutico, un químico, que empezó a estudiar todos los efectos toxicológicos y los efectos secundarios de los aceites esenciales. Entonces, gracias a él, sabemos cuál es la dosis letal 50, la dosis terapéutica, la dosis mínima, la dosis máxima, porque no podemos utilizar aceites esenciales en la misma concentración en bebés que en ancianos o en perros que en caballos. Entonces, gracias a todos esos estudios de la toxicidad de los aceites esenciales, los efectos secundarios, hace que el usar los aceites esenciales sean muy seguros, porque como ya sabemos y estudiamos las moléculas y toda la química de los aceites, sabemos cómo utilizarlos como medicamentos naturales. En una época, en los años 70 en Francia, incluso antes de los 70, se llegó a llamar a la terapia, a la aromaterapia, bioquimioterapia, por utilizar compuestos biológicos y sus sustancias químicas para manejar problemas de salud. Entonces, pues bases científicas hay muchas, y hay un montón de estudios en humanos y en animales donde se demuestra cómo actúan para ejercer su efecto. Correcto. Muy bien, doctora. Y pues muchas gracias. Vemos con el doctor Héctor, él desde el área de la apiterapia, lo que es el manejo con las abejitas, todos los productos que maneja. Adelante, doc, por favor. A mí me gustaría trascender este diálogo más allá de lo científico, porque, pues, estrictamente, si nos vamos a muchas de las terapias de las cuales podemos estar hablando científicamente y académicamente, pues son medicinas originarias, son medicinas ancestrales. O sea, en el caso de la apiterapia y la politerapia, pues no es la excepción. O sea, son medicinas que vienen de culturas miles de años atrás, son medicinas de culturas antiguas, en donde no había como tal un método científico establecido, mas sin embargo funcionaban con esos mismos métodos, ¿no? Y tenían sus formas de análisis, observación, de ver si funcionaban o no las cosas. Y que al final, en el caso de la apiterapia, es muy bonita la historia o la reseña histórica porque pues los elementos de la colmena han sido considerados sagrados como moneda, como objeto de cambio, como elementos tanto nutricionales como terapéuticos por N cantidad de civilizaciones, ¿no? De egipcios, griegos, los civilizaciones mesoamericanas como la cultura maya, como la cultura olmeca. O sea, y la relación del hombre con las abejas data ya de miles de años. O sea, esta relación que tenemos con, no nada más con las abejas, con muchos otros seres, pero en especial nuestra relación hombre-abeja, pues sí data de culturas ancestrales. Entonces, ¿a qué voy con esto? Más allá de trascender si podemos tener las bases técnico-científicas para debatir o no cuestiones si las terapias tienen o no funcionamiento, eficacia, pues es simplemente también poner un poco de historia en nuestras manos, ¿no? Y ver que también mucha de esa historia pues se nos ha venido cortando por discursos de otras índoles que muchas veces traen las medicinas convencionales, ¿no? Y que muchas de estas pues principios activos de las medicinas convencionales vienen de las cuestiones originarias, ¿no? Ahorita hablando también de la aromaterapia y todo eso, o sea, son cuestiones que si ahorita yo les podría hablar mil y un cosas, bases técnico-científicas de la apiterapia y como bien dicen los otros colegas, ¿no? En la apiterapia y meliponiterapia no es la excepción, ya hoy en día ya hay muchos artículos científicos que hablan de su beneficio y su uso, tanto a nivel laboratorio como a nivel caso clínico, ¿no? Y inclusive hoy en día pues ya la medicina farmacéutica, tanto en humanos como en animales, está de nuevo retomando la industrialización de los elementos como la miel, ¿no? Ya lo vemos con este famoso boom de la miel de Manuka, que ahí ya tuvimos aquí en Segmex
plática al respecto para aterrizar realmente cuáles mitos y cuáles verdades giran alrededor de estos usos de los elementos de la colmena, ¿no? Entonces, yo más allá de irme si realmente podemos darle un sustento, ¿no? Que sí es bueno para poder debatirlo, como lo dije al principio, con aquellos de colegas, sectores que pues bien todavía se muestran pues escépticos, ¿no? Al uso de estas terapias, a la prueba, ¿no? O sea, creo que aquí en este tipo de diálogos mil veces hemos dicho que de repente nosotros tenemos contacto con otros doctores que no, que se sorprenden de nuestros resultados, ¿no? Y pues al final es porque, como bien lo dijo el doctor Eleazar, lo he dicho a Alicia, ¿no? O sea, también el involucrarte con este tipo de terapias, más allá de la técnica de la terapia como tal, también implica abrirse a un chip de trascender la visión de salud, de trascender otras cuestiones que te hacen abordar al paciente de otras maneras y que también eso influye muchas veces en esos buenos resultados, ¿no? Entonces, sí me gustaría poner ese punto, ¿no? En el caso de la apiterapia y otras terapias, que más allá de la cuestión técnico-científica, muchas de ellas vienen de usos meramente ancestrales, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor. Y sí, con toda la razón. Doctora Alicia, ¿quiere hacer un comentario? Sí, rapidísimo, me encantó lo Todo que el tiempo que usted comentabas. guste, por favor. No me paga el pico. Me encantó lo que dices, doctor Héctor, porque recordé, sí, algo que nos dijo el doctor Eduardo Greco cuando estaba en el Diplomado de las Flores, y es que alguien preguntó acerca de la cuestión científica de la terapia floral, ¿no? Y así como la apiterapia, las esencias florales, hay vestigios desde los egipcios y desde los aborígenes australianos, y aquí también tenemos esencias de Xochimilco y elixires aztecas y demás. El punto es que responde el doctor Eduardo Greco diciendo, ¿qué más prueba científica quieren? Que el paciente esté bien. Eso es tal cual, ¿no? Entonces, con eso quería como cerrar esta parte. Perfecto, doctora. Doctora Paula. Yo quería ahí complementar porque como yo soy tan científica, siempre hay esta diferencia entre la aromaterapia anglosajona y la aromaterapia francesa. La aromaterapia francesa siempre se va por lo clínico científico y lo anglosajón siempre se va por lo espiritual y emocional de los aceites esenciales. Pero siempre que uno estudia aromaterapia, sea cualquiera de las dos, lo primero que te dicen es manejo emocional y manejo terapéutico. Y en el caso de la aromaterapia veterinaria, lo que nos hacemos nosotros no es tanto, y es, pues lo hacemos muy bien, que es el manejo integral del paciente, pero también involucramos a los tutores, porque muchas veces tenemos que hacer el manejo del tutor para que la mascota también se sane. Entonces, lo bueno de estas terapias es que son integrales, son personalizadas porque lo que decían, ningún paciente es igual a otro, entonces siempre, digamos, mi consulta, por ejemplo, puede durar hasta 2 horas tratando de escuchar qué es lo que pasa, y entonces al fin me doy cuenta, es el niño está ejerciendo algún efecto o el abuelo que viene cada 8 días y eso afecta a la mascota. Entonces a mí me gusta mucho integrar lo científico y todo este asunto emocional porque como los aromas actúan también a nivel olfativo, nos ayuda a manejar el aspecto emocional tanto de la mascota como del tutor. Es un punto muy interesante y muy acertado, doctora, el comentar que muchas veces los problemas que llegan a nuestros pacientitos no nada más son de ellos, sino son del entorno. Y eso, pues bueno, siempre lo dejamos de lado cuando estamos enfocados nada más a lo que es una medicina alopática, ¿no? Entonces, esto es interesante para que también las personas que nos están acompañando muchos de ellos seguramente ya lo sabían, pero algunas personas a lo mejor no, o colegas también que van viendo simplemente, como decíamos al principio, una medicina lineal, ¿no? Y como decía bien el doctor José Lezar, esta no es una medicina lineal. Lo que es la medicina tiene muchas aristas, ¿no? Y entonces va a haber muchos elementos que nos van a estar involucrando hacia una problemática, hacia una patología. Y hablando precisamente de todo esto, pues una pregunta que siempre nos dicen, oiga, ¿y si le damos esas gotitas, ya no le doy esto otro? Porque fíjese que el otro colega, el otro médico me recomendó estas pastillas, estas inyecciones, bla, bla, bla.
Si le damos estas gotitas, esos aceites o esos piquetitos, ya con eso nos olvidamos de lo anterior. Entonces, esa es la siguiente pregunta, el siguiente cuestionamiento. Y pues si gustas, Doc, empezamos con el doctor Eleazar. Eh, ¿Estas terapias sustituyen a la medicina tradicional, la medicina alopática? No, para nada. Siempre van a ser complementos, van a tener una adición de efectos positivos, siempre puede ser compatible. Por ejemplo, en mi aspecto, en la terapia neural, sí hay cosas en donde no podemos utilizar una terapia neural. Por ejemplo, un paciente que ha estado recibiendo desinflamatorios corticoides. ¿Por qué? Porque el efecto va a ser anulado o va a ser un efecto muy pobre y entonces veríamos como que la terapia neural no tiene ninguna resolución. Es una de las pocas consideraciones en las que la terapia neural no va con la terapia alópata. Hay algunas situaciones, por ejemplo, cuando se utiliza un perro recién desparasitado, no se deben aplicar en los mismos días por las reacciones que se pueden producir por estos desparasitantes. Pero la terapia neural, o en este caso las terapias complementarias, siempre pueden ir de la mano con la medicina alópata. En el caso de terapia neural, con lo único que está, no se va a hacer una solución es, por ejemplo, una situación que sea netamente quirúrgica, ¿sí? La terapia neural no nos va a resolver una fractura, no sé, problemas de cesáreas, algún tipo de, alguna excisión de algún tumor, algo así. Lo que es quirúrgico tiene que ser quirúrgico. La terapia neural se puede utilizar como un complemento previo para bajar dolor, para bajar inflamación y para que la recuperación postquirúrgica sea mucho más eficiente. Otra situación donde la terapia neural es un complemento, pero no es la solución, es, por ejemplo, los problemas nutricionales. Si tenemos un paciente con una deficiencia o bien incluso que es por una falta total de alimentación, bueno, la terapia neural te puede ayudar a que mejore su apetito o mejore la absorción de esos nutrientes, pero no te va a solucionar un problema nutricional. Y la última, donde no hay una complemento tan grande, es cuando ya tenemos un defecto anatómico de nacimiento, ¿no? La terapia neural te ayudará a que tal vez no duela, a que tal vez tengas una mejor función o sensibilidad, pero no va a hacer que se restablezca algo. Pero siempre la terapia neural, la medicina complementaria en este aspecto de terapia neural es un complemento y quiere decir que va a ser un beneficio. Puede ser que después de un procedimiento quirúrgico, algún tratamiento médico, te continúes únicamente con terapia neural por la situación de que no tiene un efecto secundario. Por ejemplo, lo usamos mucho en pacientes ya geriatras, donde a lo mejor el uso de algún corticoide, algún AINE o algún medicamento que le pueda generar algún efecto secundario, pues la terapia no va a generar ninguno. Entonces hay ocasiones en que ahí sí nada más nos vamos con la pura terapia, pero siempre no es que la terapia sea en lugar de. Así es, doctor. Muy bien, muchas gracias. Eh, Tenemos una pregunta aquí que me gustaría, voy a interrumpir un poquito la pregunta que estamos desarrollando. Es una pregunta que me pareció interesante porque precisamente acabamos de hablar de emociones en los animales. Y esta pregunta nos la hace el médico Sergio. Nos dice que si los perros y los gatos tienen emociones. Y para los demás, bueno, es especialmente para la doctora Alicia y para los demás ponentes, ya se me perdió. eh, Dice que si los perros y gatos tienen mente, espíritu y su opinión sobre las emociones. Doctora Alicia. Sí, sí tienen. No sé si se acuerdan de Intensamente, de la uno primero. Claro que los animales pasan por miedo, también se enojan, también se entristecen, también tienen asco, me falta una, pero tienen las cinco por lo menos y también pueden tener ansiedad, por supuesto. Sí tienen y tan tienen que no es que, por ejemplo, en la terapia floral no es que les quites el miedo, no es eso, el miedo lo tienen que tener para poder sobrevivir o el asco para cuidarse de algo que no está en condiciones, por ejemplo, de comerse o de olerse, lo que sea. No es eso, sino cómo las gestionan o cuál es el resultado de esa emoción. Entonces, si el resultado de esa emoción
les genera ansiedad, les genera otro tipo de situaciones, ahí es en donde entran justamente las esencias florales para ayudar a cómo están dándose las emociones, pero por supuesto que tienen. Bien. ¿Alguien más quiere comentar algo, doctores? Yo, en este caso de mente, espíritu y emociones, pues sí, ¿no? Además de que ya también hoy en día, inclusive hay ya papeles científicos que han demostrado que los tutores son capaces también de transmitir, ¿no? Ciertas cuestiones hacia los animales y que muchas veces se pueden ver afectados también por los mismos estereotipos, los mismos hábitos de sus tutores, ¿no? Entonces esto pues todavía está más allá de la pregunta que si el mismo animal puede tener pensamientos y emociones, estamos yéndonos a otro nivel en donde ya vemos una conexión, ¿no? Inclusive con los tutores o las personas con los que los animales conviven. Entonces ya te habla ahí, como decía hace rato Alicia, que me gustó la palabra, ¿no? Son cuestiones metafísicas, ¿ya? Que si bien, como bien dice la ciencia, todavía los puede llegar a explicar, porque yo sí he visto también papeles muy en esa línea, pero pues sí, ¿no? Todavía estamos como en ese intermedio entre, en ese expandir de la misma ciencia hacia contemplar este tipo de intangibles y de cosas que no fácilmente se explican. Y en ese sentido también hace rato un poco contestando a la pregunta de que si se anteponían la medicina convencional con este tipo de terapias, pues la realidad es que no, como bien dice el doctor, al final son coadyuvantes, ¿no? O sea, la mayor parte de las terapias integrativas que ahora ha ido cambiando su nombre, también hemos visto esa evolución, ¿no? De considerarlas primero como alternativas, como algo de por allá, ahora ya a integrarlas, ¿no? A complementar una medicina convencional, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues realmente es que no estamos como terapias, o siento yo, como terapias no se están contraponiendo a ninguna medicina en especial, ¿no? Sino simplemente son formas y opciones de también visibilizar el concepto de salud y abordarlo. Y pues sí hay algunos, en el caso de la apiterapia, por ejemplo, algo que también tomar en cuenta es que este tipo de medicinas, como bien lo dijo el doctor José, pues no son para cuestiones de urgencias, ¿no? O sea, muy difícilmente, aunque sí hay, sí llega a haber también terapias que pueden ayudar en un momento así de grave y en crisis, pero pues de una aromaterapia pues no vas a solucionar una fractura, ¿no? O sea, hay que ser también, en eso entramos en nuestro aspecto clínico médico, ¿no? Más allá de casarnos con nuestras terapias y lo que podemos alcanzar en ellos, ¿no? O sea, ser también realistas en los alcances que tenemos con las terapias, ¿no? Gracias. Gracias, doctora Alicia. Rápido decir algo, fíjense que hay una rama de la filosofía que se llama sociemiótica y la sociemiótica se trata de explicar el tema ligado de las emociones y la conciencia en los animales. De hecho, me encontré apenas una tesis de la Universidad de Barcelona que hablaba de la sociemiótica enfocada en la conciencia en organismos que no tienen sistema nervioso. Entonces, hacen todo desde la filosofía, obviamente siempre es con un enfoque antropocéntrico, porque pues no hay una manera de comparar de otra manera, ¿no? Sino siempre desde nosotros, pero para el que le interese es muy interesante. No es fácil de encontrar esta información y rápido les digo por qué, porque digamos que las ciencias biológicas, por así decirlo, tienen la rama darwinista. Y el creador, digamos, de la semiótica o de la sociemiótica es contrario a Darwin. Entonces es como ir en contra de lo que nos enseñan en la escuela. Entonces es un poco complicado. Pero sí hay alguien por ahí que ya están haciendo cosas y el país es en Estonia, justamente. Ya, muy bien. Sí, Obviamente esta pregunta de que si los animales tienen mente, espíritu, pues bueno, va obviamente enfocado hacia, siento yo, hacia la comparativa con el humano, ¿no? O sea, decimos, bueno, es que el humano, el hombre humano tiene espíritu y pues ya se va. En los animales siempre hemos manejado la idea, o se ha manejado desde el punto de vista etológico, que los animales, más bien, miento. Desde el punto de vista etológico ya cambió totalmente la perspectiva y la idea. Antes se pensaba que los animales actúan netamente
por instinto, ¿no? Y que era lo único que los movía hacia su entorno. Eh, la, ahora la etología ha cambiado. Ya se sabe también de que hay emociones, de que los animales actúan por emoción, actúan por impulsos, obviamente de índole físicos, pero mucho también de la cuestión emocional. Y vemos siempre problemas, como comentaba hace rato, que llegan animalitos con problemas que aparentemente revisamos y orgánicamente el paciente está aparentemente sano, pero va enfermo, ¿no? Y empezamos a platicar con el tutor, con el cuidador, y vemos que el problema lo están reflejando en su mascota, ¿no? O más bien, la mascota somatiza esa problemática que tienen sus tutores. Muchas veces hemos visto pacientitos con cáncer y al platicar con tumores y al platicar con el tutor, resulta que ellos también tienen ese problema o han vivido algún problema de algún pariente, alguna persona muy allegada al perro y se presenta, ¿no? Entonces ahí es a donde empezamos precisamente a ver que las emociones, la convivencia sí hay en los animales, ¿no? Y no nada más en las mascotas que tenemos perros y gatos, eso se da también en cualquier otro animal, en las vacas, en los caballos, cualquier animal que tenga contacto directamente con algún manejador o algún cuidador, van a manifestar también eso. Entonces ahí sí podemos decir, ¿no? Que hay emociones, ¿verdad? No sé si esté yo equivocado, pero bueno, esta medicina es lo que precisamente vamos buscando, la integración de todos estos factores. Y pues bueno, regresando a la pregunta, doctora Paula, ¿qué nos dice respecto a que si sustituyen a las terapias alopáticas, a los tratamientos ortodoxos? A mí esta pregunta siempre me hace enredar porque en, en aromaterapia clínica veterinaria lo podemos llegar a hacer porque utilizamos los aceites esenciales para manejar ciertas patologías netamente con aceites esenciales. Pero yo siempre he dicho, si yo tengo un problema dermatológico, siempre tengo que ir de la mano del dermatólogo. Los problemas de comportamiento, todo el mundo piensa que con aromas, que con flores, que con las Feliway ya los vamos a solucionar y resulta que siempre tenemos que ir de la mano del etólogo porque nosotros podemos saber qué aromas pueden ayudar a problemas de ansiedad, qué aromas después de hacer un buen estudio de historia clínica, pero el etólogo siempre va a ser el especialista del por qué ese comportamiento o cómo se llegó a ese comportamiento. Entonces, siempre creo que tienen que ir de la mano. Siempre lo que dice el doctor José, no podemos solucionar una fractura con aceites esenciales, no podemos hacer una cesárea netamente con aceites esenciales, entonces siempre tienen que ir de la mano. Aunque en algunas patologías podríamos utilizar solo aceites esenciales, creo yo que deberíamos ir siempre con el especialista. Incluso las mismas complementarias nos podemos complementar, utilizar flores, utilizar aromas, utilizar para poder hacer un mejor manejo integral del paciente junto a la medicina. En cuanto a las emociones, yo he visto o pues vi o he visto en este momento que de pandemia para acá las mascotas han tenido mayores problemas de comportamiento. Y eso se ve, o yo lo relaciono con el hecho de la angustia y la ansiedad, primero de estar encerrados todo el tiempo y de la angustia y la ansiedad de los mismos tutores. Entonces, para mí sí, obviamente tienen emociones, tienen formas de expresar esas emociones con su comportamiento, incluso haciendo daños, ellos demuestran sus emociones. Y es tan así que un animal, si no hace el duelo, o sea, si no ve que su compañero animal falleció y hace el duelo, puede llegar a tener un estrés por esa misma situación. Entonces, creo que pues sí, tienen sus emociones y que también nos ayudan a nosotros. Nosotros también nos beneficiamos de ese comportamiento de ellos cuando estamos mal emocionalmente. Ellos también nos ayudan porque ellos sienten y perciben todo eso. Claro, así es, doctora. Bueno, doctor Sergio, que nos hizo la pregunta, no sé si quedó eh, eh, entendible y si está a gusto con estas respuestas que dimos o hay algún otro cuestionamiento que tenga.
Y pues bueno, pasamos a lo siguiente. Hay ocasiones de que pues los mismos tutores, a la hora que nos llevan al paciente y empezamos a hacer nuestra eh, atención al paciente, hacemos nuestra anamnesis, etcétera, hacemos nuestro ECOG y, bueno, los estudios. Y empezamos a manejar, obviamente, nuestras terapias, ¿no? Las que estamos cada uno de nosotros desarrollando con mayor frecuencia. Y lo primero que nos preguntan las personas, oiga, ¿y es rápido? ¿No? Esta pregunta no viene en las que les había comentado, doctores, pero me las hicieron hoy en la mañana. Y creo que es interesante, ¿no? Y muy importante porque las personas estamos acostumbrados a que me duele la cabeza, me tomo una aspirina y en cuestiones de minutos ya se me quitó el dolor. Y les mandamos homeopatía y entonces resulta, pero es que son tantas gotitas, tanto tiempo, cuántas veces hay que repetirlas y pues bueno, eso me lleva tiempo, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánto tiempo va a tardar? Porque una prima le dieron sus gotas de homeopatía y se tardó una semana. O bien, damos el tratamiento, decimos, este tratamiento va a ser durante 1, 2, 3 semanas, ¿no? Entonces, es una pregunta que siempre también nos hacen. Y desde ese punto de vista, ¿qué podemos nosotros comentar a a nuestros tutores, ¿verdad? Respecto a esto. Doctora Alicia. Es que va a depender de cada paciente y además algo muy importante, en las cronicidades, así como llevó un tiempo estar de una manera, es el mismo tiempo que a veces lleva el recuperarte. No es en todos los casos, o sea, con las esencias florales a veces hasta yo me sorprendo y digo, órale, qué rápido, pero hay veces que no, que te lleva un tiempo, sobre todo en mi experiencia, las fobias y ansiedad por separación es de las situaciones que más tiempo lleva. En algunos casos solamente con las flores se resuelve y en otros casos hay que hacer un manejo por ejemplo, de encontrar un lugar en donde sea su lugar seguro, que tenga su madriguera, como cosas así, ¿no? Entonces va a depender de cada paciente. Y nada más quisiera yo, nada más hacer una pequeña acotación con respecto a que si se pueden mezclar. Las flores sí se pueden mezclar con cualquier terapia, con cualquiera, pero tengo que decirlo como homeópata que también soy, si eres homeópata puro, no es muy recomendable mezclarlo con algunas otras técnicas porque puedes agravar el caso, porque la homeopatía trabaja diferente. Entonces, nada más ahí con cuidadito, que sea un buen médico homeópata, porque sí se puede agravar. Y lo digo porque una colega médica humana me comentaba, ella creía que los aceites esenciales eran flores de Bach, porque también hay esta confusión y no son nada que ver, son muy diferentes. Entonces me dice, no, es que le metieron flores de Bach y yo, a ver, pero ¿cómo eran? Y ya me explica, le dije, no, es que esos son aceites esenciales. Ahí tienes química pura, o sea, tienes el extracto puro, acá es diferente. Entonces, nada más hacer como esa acotación. Claro, muy bien, doctora, muchas gracias. Doctor Eleazar, ya nos habías comentado del efecto en segundo, ¿no? Entonces, ahí pues podemos ver precisamente una reacción inmediata. En este caso, de acuerdo a este cuestionamiento de los tutores, ¿cuánto vamos a tardar en que veamos un resultado de nuestros pacientes? ¿Qué nos podrías comentar desde la terapia neural? Mira, cuando nosotros tenemos un paciente de primera vez, le explicamos al propietario sobre el efecto que vamos a desarrollar, porque estamos haciendo un estímulo al sistema nervioso y dependiendo de la respuesta de este estímulo, podemos tener algo que se llama efecto en segundo, que es así, en milisegundos. Aplicas el medicamento a un padecimiento tal vez que tiene meses o años de padecerlo y en ese momento se puede eliminar, siempre y cuando nosotros hubiéramos actuado directamente en el campo de interferencia. Pero de la misma forma, como mencionaba la doctora, sí, aquí una situación es que si el organismo no tiene la capacidad de dar respuesta, pues sí se va a llevar un tiempo más prolongado. Aquí, entonces, es cuando hablamos que cada individuo va a responder de forma diferente. Por ejemplo, tuvimos un caso de un paciente que llevaba 2 meses que no podía caminar, estaba postrado, tenía tics porque sufrió
una infección por moquillo, la cual, bueno, no lo llevó a la muerte, pero quedó con todos los problemas neurológicos. Y esta paciente, en particular una perrita, sufrió una quemadura en su piel. Entonces, cuando la dueña me lo trae a mí, ella lo que quería es que la perra pudiera comer por sí sola, por ese tic que tenía. Aplicamos terapia neural vía endovenosa y la perra en ese momento elimina los mioclonos. Cuando le digo, a ver, vamos a ponerla a caminar, incluso la señora se molestó conmigo y me dice, no le acabo de decir que tiene 2 meses que no camina. Le digo, bueno, pero vamos a ver la respuesta. En menos de 5 minutos que habíamos aplicado la terapia neural vía endovenosa, la perra empieza a caminar. La señora se quedó sorprendida y se pone a llorar porque ese milagro había sido así. Tenemos casos, por ejemplo, perritos que tienen una paresia y nos llevamos 3, 4 meses para apenas empezar a ver resultados. Aquí hablamos de que cada terapia y cada individuo va a tener una respuesta de acuerdo a la capacidad que su organismo tenga de dar esta misma respuesta, ¿no? Entonces, no podemos hablar de que sea como un medicamento, que vamos a darlo por 5 días y vamos a tener el resultado, no. Aquí cada individuo va a responder diferente. Ah, muy bien, claro que sí, doctor. Doctora Paula, ¿qué nos puede decir de los aceites? En cuanto a los aceites, en consulta se utilizan mucho las barras de aromaterapia o el difusor cuando llegan los pacientes en Huacal. Mientras uno pues pone el aroma, mientras uno hace la historia clínica, pasa en, qué sé yo, minutos, menos de 10 minutos, y ya puede uno manejar el animal, pero en teoría, porque uno le enseñan cuando estudia que el efecto psicológico o emocional de los aceites tarda 2 segundos, de forma aromática y de forma tópica tarda 2 minutos. Eso depende exactamente de cada paciente. Nosotros hemos tenido pacientes que nos toca manejar muy bien qué aroma usar, porque como ellos tienen memoria olfativa, hay aromas con los que les generamos estrés en vez de solucionar el problema. Entonces nos toca tener muy presente todo eso, pero los efectos, muchas veces, digamos, yo he tratado problemas de hongos en piel muy rápido, otitis crónicas, digamos, he tenido un paciente que llevaba 2 años con otitis crónica, tratamiento, hicimos el tratamiento y 3 días mejoró y lleva 2 años sin presentar ninguna otitis, entonces no es tanto yo siempre digo, no es tanto la velocidad, sino la calidad de hacer las cosas bien sin el afán. Entonces me ha pasado que hago el manejo, les hago la fórmula, tienes que aplicarlo 4 veces al día durante mínimo 3 semanas para problemas de miedo, por ejemplo. Y ellos lo utilizan en caso de emergencia, ya cuando está la tormenta eléctrica y los truenos, entonces me dicen, mira, eso no funcionó, mi perro sigue con miedo, y yo te digo, pues es un proceso que tienes que hacer siguiendo un protocolo para que haya el efecto deseado, no son mágicos tampoco, que puedas pues utilizarlos y ya se hizo el efecto. Y hay unos que actúan muy rápidos y hay otros que nos pasó con una otitis, que mejoró en 3 días y a la semana ya tenía otra vez otitis, entonces es ir mejorando los protocolos y otra vez ver qué pasó, volver a ver la historia para mejorar. Pero es más calidad que velocidad. Y en cuanto a la complementaria, sí, en aromaterapia también nos enseñan a nosotros que nosotros no podemos trabajar junto a homeopatía, que porque podemos o potenciar o inhibir el efecto y podemos generar una toxicidad o pues el efecto no deseado de alguna de las dos terapias. Entonces sí hay que tener en cuenta eso. Claro. Muy bien, doctora. Algo muy importante, creo yo, es de que definitivamente el hecho de que un tutor se acerque ya con nosotros para una terapia, si llegan específicamente para una terapia complementaria, es porque ya pasó por muchos, ¿no? ¿Cuántos pacientes llegan ya prácticamente en calidad de bulto? Porque ya fueron con uno, con otro, y ahí sí, desgraciadamente, pierden mucho tiempo y nos dejan al final como, pues bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver si ya esto puede curarlo o no lo va a salvar, ¿no? Y entonces ahí también ese es otro aspecto que se tiene que cuidar mucho. Desde el punto de vista de la apiterapia, doc, bueno, se maneja mucho también, no tan bien, sino manejas muchos elementos de los productos de la abeja y, por ejemplo, la pitoxina, etcétera, ¿no? Todo esto en cuanto a tiempos de respuesta del paciente, ¿qué nos puedes platicar?
Bien, pues sí, distintos elementos y distintas formas de aplicar, ¿no? O sea, la miel se puede aplicar tópicamente, se puede aplicar oralmente, o sea, el veneno se puede inyectar, también se puede aplicar tópico, o sea, va a depender mucho del padecimiento y como bien dicen todos, del paciente. En el caso aquí hay que aclarar solo una cosa, el hecho, mucho se tiene pensado que el decir la palabra apiterapia, uno lo primero que piensa, lo único que piensa es la aplicación del veneno de abeja. Ujú. Y en realidad es que es un error muy común, porque la apiterapia es el uso de todos los elementos de la colmena para el tratamiento de padecimientos. Y estos pueden ser aplicados tanto en individual como de manera sinérgica entre ellos, o inclusive sumados con otras terapias como las flores de Bach, como los aceites esenciales, como la herbolaria, por ejemplo, o la naturopatía. Va a depender mucho, ¿no? Y como bien dicen todos, pues es hacer una buena diagnosis y también saber el historial del paciente, ¿no? Porque hace rato decía que tener bien claro los alcances de nuestras terapias. Muchas de nuestras terapias van en función también de tratar problemas crónico-degenerativos y es donde se ve mucho más la respuesta, ¿no? de las terapias en ese sentido. Porque como tú bien dices, pues a mí, por ejemplo, en el caso de la apiterapia, casos, por ejemplo, de sarna que otros médicos pueden tratar convencionalmente en 6 meses, 7 meses, con inyecciones, con pastillas, con cosas así, con apiterapia aunado a un inicio, al abordaje en un inicio con un tratamiento convencional y después seguimiento y sustitución de la apiterapia por ahora sí el uso de la apiterapia. Nos tardamos 3 meses en un mismo caso, ¿no? Y ahí es donde los colegas se sorprenden. Entonces, qué tan rápido y qué tan largo, pues va a depender, como bien dicen, del paciente, del protocolo que usemos, de cómo lo estamos abordando, pero también del tutor, ahora sí, de lo que ponga también el tutor de su parte a dar seguimiento a los tratamientos, ¿no? Porque ahí eso es algo muy importante también y que pues va de nuestro control, ¿no? O sea, porque al final, pues nosotros podemos tener un muy buen protocolo de abordaje al paciente, pero pues si en casa no están haciendo las cosas como se recomendaron, pues ahí es donde viene el hecho de, es que esa terapia no funciona, ¿ves? Y entonces ahí es como de, bueno, sí, pero pues no la estás aplicando, ¿no? Como debiéramos, y muchas cuestiones, ¿no? Entonces, también hay cosas en donde rápidamente podemos tener resultado por medio de la apiterapia con el uso por ejemplo, la pitoxina inyectable, desinflamaciones, procesos de algún modo vasculares, que sí podemos ver cambios hasta inmediatos, como lo decía el doctor José, ¿no? Pero pues va a depender, como todo, del paciente. Lo que hay que también tener en cuenta es que en cuanto a las medicinas naturales, como bien dicen, sí depende del paciente y son diferentes, pero también tratar de hacer un protocolo de dosis mínimas, o sea, de empezar realmente con dosis muy bajas para ver cómo responde el cuerpo y de ahí también podemos pues jugar. En el caso de unas terapias como la apiterapia se puede jugar en cuanto a aumentar o disminuir las dosis, ¿no? De acuerdo al padecimiento. Pero siempre tener en mente que no tenemos que saturar al paciente de cosas, ¿no? Aunque sean naturales. O sea, es un paciente que entre menos le demos al cuerpo y pueda por sí mismo el cuerpo desarrollar hacia la salud, mejor, ¿no? O sea, ahí también es un poco quitar el ego de terapeuta, decir, bueno, yo lo voy a resolver, no. Nosotros como terapeutas coadyuvamos a que el organismo resuelva, que es diferente. Entonces, esa visión también es importante. Gracias. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, bueno, hemos visto aquí estas cuatro cuestionamientos que siempre nos hacen nuestros tutores o los cuidadores de las mascotas y pues bueno, vamos llegando ya al final de este conversatorio y me gustaría pues que nos den su último comentario. ¿Qué recomendarían, por ejemplo, a los tutores? Respecto a las terapias complementarias, especialmente, bueno, la que ustedes manejan, y a los médicos o estudiantes de medicina veterinaria que todavía no se han involucrado en estas terapias, ¿qué recomendarían o qué comentario nos podrían dar? Doctor Eleazar, si gustas comenzar. Bueno, mira, yo hago mucho énfasis con los propietarios que a veces vienen con una mala idea de que con lo que yo voy a aplicar
va a ser la solución. Yo a veces la gente mucho, yo creo que a los demás compañeros les dicen lo mismo. Llegan conmigo, oiga, doctor, ya estuve con tal médico, ya estuve en tal tratamiento, estuve así, 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 y ya, usted es mi última opción, si no, pues la voy a dormir. Yo les digo, ¿y por qué tengo que ser yo el verdugo de su perro? ¿Sí? Les digo, no, yo voy a hacer esto para tratar de ayudar al paciente, pero lo que usted haga también es parte de lo que va a ayudarnos. Yo recuerdo, por ejemplo, en una situación, unas personas de Guadalajara me trajeron una perrita Doberman, una historia muy, muy cruel. Esta perra la utilizaban como reproductora en un criadero de perros, ¿no? La perra no tenía ninguna atención más que cuando estaba gestante y tenía los cachorritos. Desarrolló un problema de sarna, la cual no le podían resolver allá los mismos médicos. Entonces resulta que esta perra la iban a sacrificar porque ya no era reproductiva y aparte les costaba mucho tiempo y dinero tratarle la sarna, la cual no tenía respuesta. Resulta que después de muchos tratamientos, la recogen unas personas y me la traen a mí directamente desde Guadalajara y le digo, mira, esta perra, hablando la pregunta que teníamos hace rato sobre las emociones, era una perra que estaba sumamente traumada, tenía muchísimo miedo, pero estas personas le dieron tanto cariño a esta perra que cuando yo le puse una sola aplicación de terapia neural en el ganglio estrellado, a la semana me dicen, oye, ya no se rasca, ya no huele mal y empieza a estar mejor. Yo pienso que mucho del efecto fue el cariño que le dieron estas personas a esta perra. La integraron a la familia y en menos de un mes la perra tenía una calidad de piel asombrosa. Entonces, mucho es que los tutores y, por ejemplo, otros compañeros, pues abrir nuestra mente a que estas terapias nos pueden dar un aporte a algo mayor a lo que es la terapia alópata, pero también tenemos que estar bien conscientes que si el organismo ya no tiene la capacidad de dar una respuesta, pues estas terapias van a acompañar a este paciente durante sus padecimientos, proporcionándole mejor calidad de vida y en algún momento, al retirar algún tipo de medicamento, pues bueno, vamos a tener menos consecuencias de efectos secundarios. Y creo que de esa forma la gente, perritos que venían ya, que si yo era su última oportunidad, logran cuando menos tener calidad de vida, si no es que a veces no la recuperación total y el propietario está muy a gusto. Algo que yo siempre he visto y que los propietarios me mencionan. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un perro que tiene algún tipo de claudicación. Dice, sigue claudicando, pero el perro lo está mucho más contento. El perro está más alegre. Y ya con eso, los propietarios están mucho más abiertos a seguir con las terapias y también mucho más contentos. Creo que eso es algo importante de aclarar siempre. Y para los colegas, tanto estudiantes como médicos ya en práctica, ¿qué recomendarías o qué les sugerirías? Pues que la verdad que abran su mente. Se van a quedar sorprendidos de todo lo que las terapias complementarias pueden aportar en la ayuda de la recuperación de nuestros pacientes. Algo importantísimo, que no lo tomen como que, híjole, pues si ya no pude con esto a ver qué me sale. No, tiene su base y tiene su sustento para poder apoyar y que siempre una terapia alternativa nos va a aportar muchísimo. Entonces yo a los compañeros, pues les digo, abran su mente y vamos a ver que hay muchísimas más cosas que a veces estamos muy cuadrados en nuestro conocimiento y de ahí no queremos salir, ¿no? Porque tenemos cierta área de confort. Yo siempre les digo, una vez un compañero me dice, bueno, pues es que tú ya no más picoteas a ver si te sale algo. Digo, no, tiene que ser con una base para saber. Entonces, hay que estudiar. Todo lo que yo creo que se ha mencionado ahorita en las terapias alternativas o complementarias tiene mucho, mucho que estudiarse. No es algo que nada más me voy a poner a hacer como porque lo vi. Exacto. Así es, doctora Paula, ¿qué nos puede comentar? Su último comentario. Bueno, para tutores, lo primordial que nosotros buscamos con estas terapias es buscar el bienestar animal y calidad de vida. Eso es lo que nosotros siempre queremos para ellos. Entonces, todas estas terapias ayudan a prevenir muchas condiciones
y a prestar una calidad de vida, que es lo que uno desea de sus mascotas. Hay muchas terapias, depende de cada uno qué es lo que desea, también lo que ha visto, lo que conoce o lo que hay en su región para que se acerquen pues a alguna terapia complementaria. Y a los colegas, eso, que se abran de mente y abran la mente, ¿verdad? Y permitan un manejo conjunto, porque me pasa a mí que con mis colegas que me dicen es como que, "Ay, ya no sabemos qué hacer, lo mando contigo". O como que ella es de esta visión medio holística, entonces lo mando contigo porque yo no sé qué hacer. Entonces yo sé como que me pasó hace 2 días. Me llamó un colega, mira, no sé qué hacer con este gato, estoy desesperado, ya le hice todos los análisis, le hice todos los tratamientos y el gato sigue orinando por fuera de la arena y no tiene nada. Entonces te lo mando a ti a ver tú qué puedes hacer. Y yo, bueno, cuando me puse a hablar con la propietaria, mira, yo me acabo de cambiar de casa y el gato desde que llegó a la casa ha orinado toda la casa, ventanas, paredes, pero los muebles no. Y yo le dije, ¿y en esa casa no vivían otros gatos? Ay, sí, es que antes los que vivían aquí tuvieron que levantar pisos y todo porque el olor a gato era terrible. Y yo le dije, mira, el nivel de estrés de ese gato, porque el estrés de ella era, me está orinando a mí y yo voy a tener bebé en un mes. Entonces, ¿yo qué hago para que el gato no me orine todo? Entonces me dio mucha risa a mi colega porque el colega me dijo, yo he hecho todos los tratamientos médicos habidos y por haber y nadie pensó es que está con un aroma de otro gato en el hogar. Entonces con aromaterapia no hice nada, yo le dije, ¿yo qué te voy a cobrar de consultas? Y lo que hicimos fue echar chisme de qué es lo que está pasando y lo único que te pido es desinfectar, quitar todos los aromas que puedas. Y le dije, lo que para mí considero el gato los está orinando ustedes porque es tan protector que él siente tanto aroma que está diciendo, ellos también son míos. Entonces, que los colegas también vean que estas alternativas, más que una competencia, son una ayuda para ellos, tanto en consultas, que la aromaterapia ayuda al médico veterinario, incluso en cirugía, a estar más tranquilo, a poder hacer el procedimiento más relajado, hacer una consulta, una aplicación de una vacuna. Son terapias que ayudan a tutores, mascotas y médicos veterinarios. Muy bien, muy bien, doctora, muchísimas gracias. Muy importante esos comentarios. Doctor Héctor, ¿qué nos puedes comentar? Nada, pues me pareció muy interesante lo que acaba de platicar Paula, ¿no? Porque justamente abre ese pie de decir a lo que estábamos hablando todos, ¿no? O sea, más allá de abrirnos la mente, también es como ser observadores. O sea, que muchas veces dentro de la enseñanza de la medicina es como vas como caballito con lo que te dicen de A más B más C, y entonces todos tus pacientes los ves con los mismos ojos y, ¿sabes? O sea, eso, a que rompamos esa cuestión, ¿no? Y tanto en tutores como en profesionales o en estudiantes que vamos hacia esto. O sea, los conocimientos se generan más allá de esto, o sea, más allá de estas paredes y los saberes y todo. Muchas veces inclusive no tienen que ver con la academia, ¿no? O sea, vamos, a ese abrirse de mente también es salir de estas estructuras de científicas, académicas, o sea, abrirnos a que todo esto puede ser información, como un simplemente darte a platicar con alguien y poderle dar una solución a alguien que 10 doctores no le pudieron dar, ¿no? O sea, es tan así de sencillo y tan simple, ¿no? Y entonces, pues, a eso los invito a no estar cerrados a que todos esos conocimientos y la ciencia está en todas partes, ¿no? En ese sentido, y en la medicina en todas sus expresiones no es la excepción. Y trascender el concepto de salud también es muy importante, ¿no? Para poder realmente observar y abrirnos a estos abordajes de salud diferentes, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doc. Doctora Alicia. Yo creo que, como lo que decía, ¿no? De que somos luego su última opción. Muchos de los tutores ya están más abiertos de mente y hasta te llegan con 20,000. Oiga, doctora, mire, investigué esto y mire, y la piña sirve para tal y la guayaba y así te dan toda una lista de cosas que hasta yo aprendo de ellos. Entonces yo creo que, y aquí sí tengo que ser como muy enfática y luego con el amor que le tengo a mi carrera y a mis colegas, es que también los colegas
como ya dijeron, abrirse de mente. Y si la gente te está pidiendo ir más allá de lo que ya conoces, es por algo. Entonces, también ha pasado que muchos colegas regañan, se ponen muy altaneros también porque también ha sucedido. Y, ay, esas cosas no sirven y eso no tiene sustento científico y shalala y shalala. Entonces, bueno, si no tiene sustento científico y yo como tutor vengo de este calvario, porque luego es un calvario para ellos con el animalito todo mal, que yo ya probé 25,000 médicos alópatas y no me dan una solución y yo estoy, como lo quiero, estoy investigando y estoy entregándole aquí la lista de cosas. Yo creo que lo que menos podemos hacer como médicos veterinarios es, a ver, ¿y dónde decía lo de la guayaba? Por dar un ejemplo, ¿no? Ah, pues ok, mira, pues vamos a ver. Miren, yo la verdad soy tan abierta que se los digo en consulta. Si tú me dices que yendo a bailar a Chalma, se sanó tu caballo, vamos a bailar a Chalma, llévame, yo quiero saber cómo lo hacen, porque el punto es que esté bien, a lo mejor lo que yo estoy haciendo en este momento a este paciente no le está funcionando o lo podemos complementar, yo no tengo un tema con eso, entonces, entre más cerrados estemos, somos más reduccionistas y nos estamos perdiendo de las millones de posibilidades infinitas que existen para poder sanar a los pacientes, ¿no? Entonces creo que hay que ser muy humildes de mente y querer aprender más para poder estar a la altura de las nuevas generaciones porque nos los están exigiendo. O sea, ya no nos podemos quedar con lo que nos enseñan en la escuela. Hay que dudar de todo, hasta de lo que decimos aquí, investiguen, vean y comprueben por ustedes mismos que estas cuestiones funcionan, ¿no? Eso sería para cerrar. Perfecto, doctora, pues muchísimas gracias. Realmente, pues bueno, hemos visto estas 4 terapias que aplicables a las mascotas. Son muchas más, muchas más. Los mismos médicos manejan una serie amplia de especialidades. Yo todo el tiempo estaré agradecido con la doctora Alicia respecto a ese tema tan... A mí me emocionó muchísimo cuando hablamos sobre los registros akáshicos. Es algo que pues definitivamente siempre se torna una cuestión muy esotérica y cosas así, sí, con uno mismo, ¿no? Muchas personas no lo aceptan, no creen en esto. Y cuando vimos el enfoque de esos registros akáshicos en nuestras mascotas, fue genial. Ojalá podamos repetir esa plática, la vamos a programar de nuevo, doctora, porque es muy interesante. Y algo que también quiero comentarle aquí a tanto a los colegas ya practicantes como a los estudiantes y muy en especial, obviamente, a nuestros eh, que nos acompañan nuestros tutores, personas cuidadoras de las mascotas, que pues nosotros como Centro de Estudios Complementarios México estamos siempre enfocados a buscar la calidad en la cuestión, en el área de lo que es la academia, lo que es los cursos, las pláticas, las charlas, y siempre buscamos la certificación de todos los eventos que realizamos. Entonces, eso les puede dar una seguridad de que lo que nosotros estemos aquí publicando y compartiendo definitivamente es serio, no es nada fuera de lo que es realmente una aplicación clínica médica. Y pues bueno, lo único que me restaría es pedirle a los participantes, tanto tutores como médicos, si tienen alguna pregunta. Aquí, ¿cómo hacemos la dinámica, Anita? Abrimos Pues las si quieren cámaras abrir cámaras y micrófonos, te late, y que, para que sea más participativo. correcto, y si hay algunas, quieren participar, por favor, adelante, pueden abrir sus cámaras, levantar la manita. Y pues bueno, para que hagamos esta dinámica, ¿sí? En el chat no hay preguntas. Tampoco creo que nadie ha abierto Por ni acá cámara ni micrófono. parece ser que tampoco, ¿verdad? Muy bien. Pues igual, nos despedimos. Así es, así es. Muchísimas gracias a todos los
que participaron con nosotros y médicos, nuestros ponentes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden, tenemos el curso, empezamos el próximo miércoles, que es con el doctor Eleazar, terapia neural. Están a tiempo todavía, aquellos que quieran inscribirse, pueden hacerlo. Agradecemos a todos los médicos que nos vienen acompañando curso tras curso, plática tras plática, que ya tenemos aquí una comunidad muy interesante de médicos que ya están aquí. Y algo que sí yo les recomendaría mucho, para aquellos que quieren acercarse a darle tratamientos a mascotas, como decían los médicos, busquen a los médicos capacitados, ¿sí? A los médicos que estén realmente con el conocimiento, porque muchas veces, y pasa en todos los gremios, ¿no? Nos acercamos con personas que a lo mejor no tienen la experiencia, no tienen el conocimiento, y lejos de darnos una solución, nos echa para atrás, ¿verdad? Porque, pues desgraciadamente, el mal manejo, el mal aplicación de cualquiera de estas terapias, va a suceder lo mismo que cuando damos o recetamos una aspirina o un meloxicam. Si no es bien recomendado y las instrucciones como deben de ser, vamos a tener precisamente ese problema, ¿sí? Entonces sería una También recomendación que tenía. Y tenemos por acá, pues nada más agradecimientos muchas gracias por la ponencia, tan interesantes. Mucho que aprender, mucho para aprender efectivamente. Y desaprender en el gremio. Así es. Muy Oye, bien. también que vayan y entren al canal de YouTube. Hay mucho, casi desde que iniciamos con clases gratuitas, cursos, talleres, webinars, todo hay allí, tanto del área humana como del área veterinaria, que es la que nos atiende ahorita. Vayan y ahí van a encontrar, por ejemplo, la clase de la doctora Alicia de los registros acásticos, webinars del doctor Eleazar, Héctor, sí, webinars del doctor Héctor, de la e doctora inclusive Paula, de todos están ahí. homeopatía, que no está ahorita el doctor Roberto, que fue la doctora Mayra, De pues biomagnetismo, de magnetoterapia. hay de todo, vayan y ahí van a encontrar todo. Igual y por ahí ya les dejé y les dejo nuevamente el enlace en el grupo y visítenos nuestras redes sociales para que estén siempre informados de todo lo que hay. Y Denle vayan me y gusta, ¿verdad? Porque se siente bonito cuando ve uno por ahí la manita. ¡Qué padre! Porque luego ni nos hacen caso. ni comentarios nos ponen, qué bárbaros, Así es, ni en el canal. así es. Muy bien. Sí, Pues, pues, rectoras, muchísimas gracias por todo su trabajo. Realmente son una chulada. Están siempre al pendiente de todos los alumnos. Y acérquense, por favor, acérquense a ellas. Esto va a estar, obviamente, la grabación a partir de mañana o pasado mañana, seguramente, ¿verdad, Anita? En YouTube, para en el que canal. aquellas personas que no pudieron asistir y ustedes tienen contacto, recomiéndenlo para que la puedan ver, ¿de acuerdo? Sí, con 1 o 2 personas que nos recomienden, esto se hace cada vez más grande. De verdad, chicos, chicas, doctora Alicia, doctora Paula, doctor José Eleazar, doctor Héctor, muchas gracias, como siempre. Muy Enrique, bien. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir? todo bien. Oh, Ya vámonos a Que cenar. descansen. Sí, ya que ya Muchísimas están gracias. cenando. Y gracias por su aquí y ahora. Gracias. Hasta Gracias, luego. Dora. Buenas Muchísimas noches a gracias a todos. todos. Buenas noches. Bye. Bye, descansen.